material, ¿no? Para que ustedes puedan estudiar, entonces en ese orden del temario se va a avanzar. Bien, entonces empezaremos, creo que ya estamos, doctores, la mayoría con el tema de anginas, qué es lo que tienen que conocer, ¿no? Primero vamos a hablar de lo que va a ser la anatomía, ¿no? Deme un momento, por favor. Bien, entonces empezaremos, doctores, ¿no? Con lo que va a ser el tema. Acá lo primero que ustedes tienen que conocer es la anatomía, ¿no? Aquí nosotros tenemos lo que es la aorta, ¿no? Y de la aorta nace lo que es la arteria coronaria izquierda, nace lo que es la arteria circunfleja, ¿no? Tenemos aquí lo que es la arteria descendente anterior. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo que es la arteria coronaria izquierda, ¿no? La arteria circunfleja, y tenemos la arteria descendente anterior, ¿no? Lo que son los infartos, las anginas, ¿no? Se presenta en un 90% en la arteria coronaria izquierda y solo en un 10% en la arteria coronaria derecha. No se olviden, eso es muy importante. Ahora nosotros vamos a hablar de las cardiopatías coronarias, ¿no? ¿Qué tenemos que conocer, no? Comprende el acontecimiento desde una simple angina, ¿no? Hasta un infarto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que puede estar parcialmente ocluida, ¿no? Lo que es la arteria coronaria izquierda, ¿no? Y cuando hablamos de un infarto es cuando todo el lumen, ¿no? Del vaso sanguíneo está ocluido, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar de las lesiones de las arterias que compromete el aporte de oxígeno al miocardio, ¿no? Todas las cardiopatías que describiremos, excepto la isquemia silente, tienen dolor, son de tipo anginoso. Es una de las principales causas de muerte, no nos olvidemos. Ahora, es más frecuente, ¿no? En la cuarta y quinta década de la vida. Es más frecuente entre la cuarta y quinta década de la vida. La causa principal y la más frecuente es la ateroesclerosis. Bien. Entonces, una vez que ya hemos hecho la introducción, vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis, no? Es el acúmulo, ¿no? De sustancias lipídicas, como podemos observar, ¿no? Es el acúmulo de sustancias lipídicas en las arterias coronarias, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que, supongamos que va a ser en la arteria coronaria izquierda. Por ejemplo, acá, doctores, ya estaría yo hablando de un infarto porque hay una oclusión total de la arteria coronaria, no se olviden. Miren, está toda la luz de la arteria ocluida. Bien, ¿qué sucede cuando hay un acúmulo de sustancias lipídicas? Cuando hay un acúmulo de sustancias lipídicas, doctores, ¿no? Migra quién? Migra lo que va a ser, ¿no? Las células, ¿no? Los macrófagos migran, entonces como migran, doctores, lo que van a hacer los macrófagos, ¿no? ¿Qué es lo que me va a ocasionar, doctores, no? Los macrófagos migran para poder fagocitar. Entonces, como quieren fagocitar, doctores, lo que van a producir es la agregación plaquetaria. Entonces, acá hay las células espumosas, no se olviden, ¿no? En la arteria coronaria izquierda. ¿Y qué es lo que realiza estos macrófagos, no? Van a, doctores, ¿no? Migrar para poder, ¿no? Fagocitar, no se olviden, ¿no? Y al fagocitar, estos macrófagos se convierten en células espumosas, ¿no? Y aquí lo que van a producir, doctores, es lo que es una agregación plaquetaria, que quiere decir que van a terminar ocluyendo más esta arteria coronaria. Y además, otro datito importante que tenemos que tener acá, ¿no? Es que se activa el factor 10, doctores. El factor 10 de la coagulación se va a activar, ¿no? Y además aquí también, doctores, ¿no? Las lipoproteínas como la LDL están presentes.
¿no? Entonces hemos dicho que se ocluye el vaso sanguíneo, doctores, ¿no? En la aterosclerosis de inmediato migran, ¿no? Lo que va a ser los macrófagos, ¿no? Al fagocitar, en que se convierten en células espumosas, ¿no? También en células o células lipídicas. ¿Y qué es lo que me produce? Me produce más la agregación plaquetaria a nivel de lo que va a ser, ¿no? Los vasos sanguíneos. Además, doctores, ¿no? Aquí también tenemos que conocer que el factor 10 no está presente y la LDL, no se olviden, ¿no? Bien, esto es lo que vamos a tener, ¿no? Doctores, tenemos que conocer cuál es la diferencia entre una arterioesclerosis y una ateroesclerosis, porque es pregunta de examen de grado. Cuando nosotros hablamos, doctores, ¿no? De una arterioesclerosis, doctores, es el endurecimiento de los vasos sanguíneos, no se olviden. Es la pérdida de elasticidad de los vasos sanguíneos. Esa es la gran diferencia, porque han preguntado en uno de los exámenes de grado cuál es la diferencia entre una aterosclerosis y una arterioesclerosis. Entonces, esa es la gran diferencia, es la pérdida de la elasticidad, ¿no? De los vasos sanguíneos. Cuando hablo de arterioesclerosis, esa es la gran diferencia. Ahora nosotros vamos a hablar, ¿no? De los factores predisponentes. Cuando nosotros hablamos de los factores predisponentes, ¿no? Vamos a empezar por los factores modificables, ¿no? Algo que sí se puede cambiar. Aquí va a estar el sedentarismo, ¿no? Va a estar el tabaquismo, vamos a tener la obesidad. Entonces aquí que va a estar presente el tabaquismo, sedentarismo, la obesidad. Ahora, en los factores no modificables que yo no puedo, doctores, ¿no? Cambiar, por ejemplo, aquí está la diabetes, la hipertensión arterial, ¿no? Alteración de la coagulación, los antecedentes heredofamiliares lamentablemente no se pueden modificar, doctores, ¿no? Si mi paciente tiene hipertensión, pues se va a quedar con la hipertensión, ¿no? Ya no se puede cambiar, doctores. Entonces hablaremos de la angina estable. ¿Qué es la angina estable, no? Va a presentar mi paciente un dolor precordial de inicio súbito, de tipo opresivo, de intensidad grave, que va a estar caracterizado por presentar una duración menor a 20 minutos, doctores. Entonces, ¿cómo es el dolor? El dolor es precordial de inicio súbito, de tipo opresivo, con una intensidad grave, que va a estar caracterizado por presentar una duración menor a 20 minutos. ¿Cuáles son las causas? Las causas, ¿no? Están los grandes esfuerzos, doctores, ¿no? Los grandes esfuerzos están en las causas, ¿no? También aquí está pues el vasoespasmo coronario, ¿no? Es más frecuente, ¿no? En pacientes mayores a 55 años y sobre todo en el sexo masculino, ¿no? Bien, nosotros además tenemos que conocer qué hacemos si un paciente llega, ¿no? A consulta, ¿no? A emergencia con una angina estable, ¿no? Se le pide, ¿no? Electrocardiograma, las enzimas cardíacas, ¿no? Cuando hablamos de las enzimas cardíacas está la troponina I, la troponina T, la CKMB, las mioglobinas. Cuando hablamos de enzimas cardíacas, doctores, no está las enzimas T, no, está la enzima I, doctores, no, vamos a tener troponina T, troponina I, CKMB, no, vamos a tener la mioglobina, ¿no? Que más adelante les voy a describir. Pero ¿cómo están estas enzimas? Están normales. ¿Cómo está el electrocardiograma? Está normal. No hay ningún tipo de alteración. Además, en estos pacientes se les pide, doctores, Holter, ¿no? Que quiere decir que van a estar monitorizados con electrocardiograma todo el día. Todo el día están monitorizados, ¿no? Ahora, también se les pide un ecocardiograma a estos pacientes, ¿no? Entonces, estos son los estudios complementarios que se va a pedir, ¿no? En una paciente o en un paciente que se sospecha, ¿no? Que está presentando angina, doctores. Pero como les vuelvo a recalcar, no hay ningún tipo de cambio ni en el electrocardiograma, ¿no? Ni en las enzimas cardíacas. Todo está en parámetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el tratamiento? En el tratamiento se le va a dar, doctores, ¿no? Lo que va a ser los nitratos, ¿no? La nitroglicerina, doctores, ¿no? Entonces,
Nosotros directamente acá en Bolivia se utiliza lo que va a ser, doctores, ¿no? La aspirina. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar de aspirina? Le vamos a dar 3, doctores, 3 comprimidos, ¿no? Le vamos a decir al paciente, ¿no? Que lo mastique y que se lo ponga a nivel sublingual, ¿no? Entonces le decimos, señor, mastique por favor, y se lo va a colocar a nivel sublingual, ¿no? Entonces ese va a ser el tratamiento. Ahora los nitratos, como la nitroglicerina, ¿no? Se les da, doctores, de 5 miligramos, ¿no? Entonces, ¿para qué se les da, doctores, la nitroglicerina? Para que pueda revertir este vasoespasmo que se está produciendo, ¿no? Para que pueda vasodilatar, no se olviden. Entonces le doy la nitroglicerina 5 miligramos sublingual. ¿Para qué? Para que pueda revertir este vasoespasmo, para que pueda vasodilatar, no se olviden. Para eso se les da, ¿no? Bien, también nosotros vamos a hablar, doctores, del diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial, ¿no? Aquí puedo realizar, ¿no? Con lo que va a ser, ¿no? Una pericarditis, ¿no? Disección de aorta, ¿no? Puedo realizar con una esofagitis, ¿no? Con una embolia pulmonar, con una artritis, ¿no? Esternoclavicular, úlcera péptica. Entonces acá pueden hablar desde esofagitis, ¿no? Hasta lo que va a ser la úlcera péptica, una pericarditis, una disección de aorta, ¿no? Entonces todo esto ustedes pueden mencionar si es que les llegarían a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? El diagnóstico diferencial de lo que va a ser una angina estable, ¿no? Ahora nosotros, ¿qué medidas vamos a tomar en estos pacientes? Lo primero va a ser que le voy a indicar, ¿no? Que consuma una dieta hiposódica, ¿no? Una dieta, ¿no? Que va a ser de sodio menor a 6 gramos, ¿no? Cada día. Le vamos a indicar lo que va a ser además una dieta hipograsa, no se olviden, ¿no? Y cambios en el estilo de vida, ¿no? Entonces, estas son las medidas que se va a tomar en estos pacientes, ¿no? Ahora, si tiene hipertensión, se tratará la hipertensión, ¿no? Entonces, la enfermedad de base que tiene, tiene que estar con un buen tratamiento, con un seguimiento, ¿no? Y además los cambios de estilo de vida. Aquí en el tratamiento, doctores, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? La aspirina que nosotros tenemos, ¿no? Es de 75 miligramos, no se olviden, ¿no? Es de 75 miligramos y de 100 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En Europa existen, ¿no? Comprimidos de 350, doctores, de 300 miligramos. Acá, ¿qué se hace en este tipo de eventos? Se le va a dar 3 comprimidos de 100 miligramos, ¿no? Y le vamos a indicar al paciente que lo coloque debajo de la lengua, doctores, ¿no? Eso es lo que se les indica, doctores, ¿no? Ahora repasando súper rápido, ¿qué es la aspirina, doctores, no? Cuando yo hablo de la aspirina, cuando estoy hablando de 75 miligramos, su función es de antiagregante plaquetario. Además, ya sabemos, pues, ¿no? Que actúa a nivel de la COX-1 y COX-2. Si me preguntan en el examen de grado, ¿no? Específicamente, ¿dónde, no? ¿Dónde actúa más, doctores? Si en la COX-1, en la COX-2 actúa, doctores, más a nivel de la COX-1, ¿no? Pero no quiere decir que solo actúa en la COX-1, también en la COX-2, pero actúa más en la COX-1. Doctores, ¿esto qué me va a inhibir? Me va a inhibir lo que va a ser el ácido araquidónico, doctores, ¿no? Entonces, aquí, doctores, ¿no? Actúa a nivel del ácido araquidónico, ¿no? Y posteriormente actúa a nivel de las prostaglandinas. Entonces, de esta manera, doctores, ¿no? Es un mecanismo de acción de la aspirina, ¿no? Bien, además la aspirina, cuando yo hablo de 100 miligramos día, ¿no? No solo estoy hablando, ¿no? De antiagregante plaquetario, también estoy hablando, doctores, de un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, esos son, doctores, ¿no? Los mecanismos de acción que va a presentar de acuerdo a la dosis, no se olviden, ¿no? Ahora, la ticlopidina. La ticlopidina se utiliza sobre todo, ¿no? En lo que va a ser en Europa, ¿no? Acá, doctores, no llega, ¿no? Lo que es la ticlopidina, ¿no? ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción, no? También es un vasodilatador, doctores, ¿no? También es un antiagregante plaquetario. Entonces acá, doctores, si les dicen, ¿no? Además de la
aspirina, ¿qué otros medicamentos conoces? Ustedes pueden mencionar la ticlopirina, ¿no? Bien, doctores, la ticlopirina, que es un antiagregante plaquetario, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué me inhibe? La agregación plaquetaria, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que mencionar, nada más, doctores, ¿no? Si les dicen aparte de la aspirina, o si tienes, supongamos, alergia a la aspirina, ¿qué otro medicamento usas? La ticlopirina de 250 miligramos cada 12 horas. También tenemos lo que es el atenolol. El atenolol, doctores, actúa específicamente, ¿no?, a nivel del receptor beta 1. ¿Qué es el atenolol? El atenolol es un cardioselectivo, no se olviden, donde actúa en el receptor beta 1, ¿no? Bien, acá, doctores, ¿no? El atenolol, como es cardioselectivo, es un beta bloqueante, ¿no? La dosis que tenemos es de 50 a 100. ¿Cuál se utiliza más frecuentemente? 50 miligramos kilogramo peso día. Además tenemos lo que es el amlodipino, doctores. El amlodipino se utiliza también, doctores, ¿no? El amlodipino, ¿no?, es un antagonista de calcio, doctores. Es uno de los mejores, ¿no?, antagonistas de calcio, ¿no? Solo que es un poquito caro, doctores, y en nuestro medio no hay, ¿no? La presentación es de 2.5 a 5 miligramos kilogramo peso día, doctores, ¿no? Entonces eso tenemos que conocer. Entonces me dirán, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pueden utilizar aspirina, doctores, ¿no? Pueden utilizar ticlopirina. Si no responde, doctores, ahí yo le voy a agregar lo que va a ser un beta bloqueante, un antagonista de calcio, no se olviden, ¿no? Obviamente a este paciente también se le va a apoyar con oxígeno, doctores, ¿no? En emergencia, ¿no? Va a estar monitorizado, se va a estar evaluando los signos vitales, ¿no? Entonces todo esto es lo que se realiza cuando hablamos de una angina estable. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser una angina inestable. ¿Qué es una angina inestable? Acá, doctores, incluso la definición ya cambia. Es un síndrome coronario isquémico de riesgo intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es un síndrome coronario isquémico de riesgo intermedio. De inicio súbito, se caracteriza por dolor precordial prolongado en reposo a pequeños esfuerzos, ¿no? Porque se va a desencadenar este dolor, ¿no? Porque el paciente ha levantado cajas, porque discutió con la esposa, ¿no? Entonces, a pequeños esfuerzos, doctores, ¿no?, se va a presentar lo que es la angina inestable. La duración, si se dan cuenta y comparan con la anterior angina que hemos hablado, que era la angina estable, la duración aquí, doctores, es mayor a 20 minutos, no se olviden. Aquí la duración es mayor a 20 minutos. Bien, aquí, doctores, ¿cuál es la fisiopatología? Primero nosotros tenemos que conocer, doctores, que aquí tenemos una arteria coronaria, doctores, ¿no? Entonces acá tenemos una arteria coronaria izquierda, supongamos, porque hemos indicado que es la que más frecuentemente se presenta en un 90%. Entonces, si observamos acá, doctores, ¿no?, supongamos que hay una ateroesclerosis, ¿no? Entonces acá, doctores, está ocluyendo, no se olviden. Esto sería, por ejemplo, como solo el 50% está ocluyendo, estaría hablando de una angina inestable, doctores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se ocluye, doctores, un vaso sanguíneo, pues no va a poder nutrir al miocardio, ¿no? No se va a poder transportar oxígeno, doctores, nutrientes, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no?, ¿qué es lo que sucede, no? Primero, doctores, ¿no?, aquí va a empezar a presentar, doctores, como no está ingresando un buen aporte de oxígeno, ¿no?, una buena demanda, doctores, de nutrientes, oxígeno, porque eso es lo que transporta, ¿no?, la sangre, va a presentar mi paciente, doctores, ¿no?, lo que va a ser una obstrucción, no se olviden. Acá, doctores, ¿no?, por la fisiopatología hemos dicho que se va a presentar, ¿no?, a nivel de este ateroma, ¿no?, de esta ateroesclerosis, se va a presentar lo que es la agregación plaquetaria. ¿Cómo se presenta la agregación plaquetaria? Cada vez el flujo es menor y esto que va a desencadenar, ¿no?, este dolor precordial que va a presentar mi paciente, doctores, ¿no? Porque no hay una demanda, un aporte adecuado de oxígeno, ¿no?,
que va a llegar, doctores, al miocardio, ¿no? Y aquí que dice, es un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno. Casi siempre se debe a un incremento de la demanda de oxígeno ante la presencia de una obstrucción coronaria por placas de ateroma, ¿no? Entonces es por eso que este tipo de pacientes se les apoya con qué, se les va a apoyar con oxígeno, no se olviden, ¿no? Entonces eso tenemos que conocer de la fisiopatología, ¿no? De una angina, ¿no? Ya sea estable o inestable. Por ejemplo, si vemos esta imagen, sería una angina inestable. Bien, los síntomas, ¿no? Los síntomas, doctores, varía de paciente a paciente. No siempre voy a encontrar lo que va a ser este dolor, doctores, precordial, ¿no? Va a estar acompañado de lo que va a ser mareos, fatiga, náuseas, vómitos, sudoración en algunos pacientes. Y esto depende mucho, doctores, ¿no? De qué arteria está afectando, ¿no? Bien, en el examen físico, doctores, ¿no? Aquí va a estar, ¿no? El tercer y el cuarto ruido podemos auscultar, pero no se olviden, doctores, ¿no? Que para esto necesito un estetoscopio, doctores, de cardiología específicamente, ¿no? No es que con mi estetoscopio normal yo voy a auscultar este tercer y cuarto ruido, doctores. Tiene que ser uno netamente, ¿no? Para cardio, doctores. No es más que todo esto de especialistas, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito también del diagnóstico diferencial, ¿no? De una angina inestable, ¿no? ¿Cuál sería, doctores? Por ejemplo, un infarto, una miocarditis, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un infarto y vamos a tener lo que va a ser una miocarditis. Bien, acá qué estudios le voy a pedir a mi paciente. Le vamos a pedir laboratorios, doctores. Acá está la troponina I, ¿no? La troponina T, la CKMB, ¿no? La creatinquinasa, están las mioglobinas, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, los parámetros, no es necesario que sepan, pero les voy a mencionar. La troponina I, doctores, el parámetro es de 0 a 0,04 nanogramos decilitro. La troponina T es de 0 a 0,01 nanogramos decilitro. La CKMB, doctores, la creatinquinasa es de 0 a 5 nanogramos decilitro y la mioglobina es de 0,85 nanogramos ml, ¿no? Entonces esto tenemos que conocer, doctores, ¿no? Denme un segundito, por favor, doctores, me están llamando. Gracias, doctores. Ahora sí seguimos. Entonces acá, doctores, no vamos a tener, como les mencioné, la troponina IT, ¿no? Lo que es la creatinquinasa, la mioglobina que se pide en cualquier tipo de dolor precordial, ¿no? Bien, y acá cómo va a estar en esta angina inestable, está en parámetros normales, no está normal, doctores, ¿no? No hay ningún cambio, no nos olvidemos, no hay ningún tipo de cambio, doctores, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar? Va a estar no normal, doctores. ¿Estamos? Ahora, además, nosotros también vamos a hablar, doctores, cómo estará el electrocardiograma, ¿no? En este paciente o en esta paciente que tiene una angina inestable. El electrocardiograma no tiene ningún tipo de cambio. Entonces, si les preguntan en el examen de grado de una angina inestable, de una angina estable, no se olviden que no hay cambios, ¿no? En las enzimas cardíacas, en las troponinas, tampoco va a existir cambio, ¿no? A nivel de lo que va a ser el electrocardiograma. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Y esto conocemos, va a ser la mona, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar lo que va a ser la morfina, doctores. ¿De cuánto le vamos a dar la morfina? Le vamos a dar de 10 miligramos, doctores, ¿no? De 10 miligramos, ¿no?
kilogramo peso hora se le va a dar en bomba de infusión, doctores. Entonces, ¿qué le vamos a dar? La morfina, ¿no? En bomba de infusión de 10 miligramos kilogramo peso hora, doctores, ¿no? Bien, ahora nosotros además, doctores, ¿no? Yo les voy a preguntar, ¿qué será la morfina, doctores? ¿Alguien sabe que me pueda responder qué es la morfina? ¿Cuál sería su mecanismo de acción de la morfina? Nos acordamos, doctores, que es la morfina, ¿no? Entonces, la morfina, doctores, ¿no? Es un analgésico utilizado en el manejo del dolor agudo, crónico, doctores, ¿no? ¿Y qué hace la morfina? Es un opioide, doctores. Como es opioide, doctores, ¿no? Antagoniza los receptores muscarínicos, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué hace, doctores? Antagoniza los receptores muscarínicos, ¿no? Y actúa, doctores, a nivel del sistema nervioso central, doctores, y a nivel periférico. Por eso es que tiene muy buena analgesia, ¿no? Entonces, que es un opioide, ¿no? Que actúa principalmente sobre los receptores muscarínicos, ¿no? Actúa a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico, ¿no? Por eso es que nos ayuda, ¿no? En los dolores agudos, en los dolores crónicos, ¿no? Eso es lo que tenemos que conocer de la morfina, ¿no? Le vamos a dar además lo que va a ser el oxígeno. El oxígeno es a requerimiento, ¿no? De acuerdo al tipo de saturación que está presentando mi paciente, ¿no? En este momento, ¿no? Bien, doctores, ¿de cuánto le vamos a dar lo que va a ser los nitratos? Los nitratos, doctores, ¿no? Acá tenemos la nitroglicerina que se le va a dar, doctores, se le va a administrar de 0,3 miligramos, o si no tengo la nitroglicerina, que le voy a dar, doctores, ¿no? El dinitrato de isoborbide, ¿no? Normalmente lo que más se utiliza, ¿no? Es la nitroglicerina, doctores, ¿no? Bien. ¿Qué es la nitroglicerina? Es un vasodilatador, doctores, ¿no? Actúa a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Bien, eso es lo que tenemos que conocer, ¿no? Ahora, el dinitrato de isoborbide no llega a Bolivia, doctores. Con que conozcan la nitroglicerina, que es un vasodilatador, es más que suficiente, de 0,3 miligramos que se le va a dar, doctores, ¿no? Y la aspirina, ¿no? Acá, por ejemplo, que nos piden la literatura, nos dice 350, pero aquí a Bolivia, doctores, no llega de 350 la aspirina, solo nos llega de 100, doctores. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Se le va a dar 3 comprimidos sublingual, doctores, ¿no? A este tipo de pacientes, ¿no? Entonces les da, ¿no? 3 comprimidos, ¿no? Que lo mastique y se lo ponga debajo de la lengua, ¿no? Ese es el tratamiento. Si no mejora, no responde, doctores, directamente se hace la angioplastía y la colocación de stent, no se olviden, eso se va a realizar. Entonces, para el tratamiento de angina inestable es la morfina, oxígeno, ¿no? Lo que va a ser la nitroglicerina, la aspirina. No mejora angioplastía y colocación de stent. Ahora, doctores, en estos medicamentos que tengo, yo puedo añadir, ¿no? ¿Qué medicamentos puedo añadir? Puedo añadir un beta bloqueante. En el beta bloqueante, doctores, nosotros tenemos, ¿no? Acá, ¿no? En los beta bloqueadores vamos a tener nosotros, doctores, ¿no? Los cardioselectivos y los no cardioselectivos. Cuando hablamos de los beta bloqueantes cardioselectivos, tenemos el atenolol, ¿no? El atenolol, ¿por qué se le conoce como cardioselectivo? Porque actúa a nivel del receptor beta 1 del corazón. Y acá les voy a enfatizar un poco porque estamos en medicina interna y estos medicamentos se usan bastante, ¿no? Cuando hablamos, doctores, de receptores de beta, ¿no? Nosotros el beta 1 tenemos en el corazón. El beta 2 tenemos en los pulmoncitos, doctores. Beta 1, donde tengo en el corazón. Beta 2 tengo en los pulmones, ¿no? Y en el útero, doctores. Beta 3 a nivel del tejido adiposo. Ahora, cuando hablamos de beta bloqueadores, doctores, no cardioselectivos, tenemos el atenolol, donde actúa a nivel del receptor beta 1. Cuando hablamos, ¿no? De lo que va a ser el receptor beta 2, doctores, ¿no? Por ejemplo, va a estar el propanolol. El propanolol, ¿dónde actúa, doctores? ¿No? Actúa en los receptores beta 2 del pulmón. Y no solo en los receptores beta 2 del pulmón, también del útero, doctores, ¿no? Entonces, a eso se refiere los beta bloqueadores.
Ahora vamos a hablar, doctores, ¿no? De los antagonistas de calcio. En los antagonistas de calcio vamos a tener, por ejemplo, el diltiazem, doctores, ¿no? También tenemos el nifedipino, que en nuestro medio es uno de los medicamentos más usados y más económicos. Entonces, esos son los medicamentos que vamos a usar. El diltiazem, ¿de cuánto es? De 60 a 120 miligramos, doctores, ¿no? Kilogramo peso día que se va a utilizar. Bien, entonces a todo el medicamento que estamos usando de la mona, ustedes pueden añadir, ¿no? Lo que va a ser un beta bloqueante, pueden añadir un antagonista de calcio, doctores, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Bien, ahora vamos a hablar del diagnóstico diferencial, ¿no? De una angina inestable, ¿no? ¿Cuál va a ser, doctores? Infarto agudo de miocardio, va a estar la angina espástica, vamos a tener lo que va a ser la angina de Prismetal, doctores. Entonces, ¿qué tenemos? Infarto agudo de miocardio, ¿no? Lo que es la angina espástica, la angina de Prismetal, ¿no? La coartación de la aorta y el tromboembolismo pulmonar. Entonces, en diagnóstico diferencial, todo esto vamos a tener, doctores, ¿no? Vamos a hablar, doctores, ¿no? De lo que va a ser la angina de Prismetal. ¿Qué es? Es un tipo de angina distinta a las demás porque es diferente a las demás, doctores. Número uno, esta angina está presente en pacientes jóvenes, ¿no? Y lo que era el resto de las anginas, la estable, la inestable, era más frecuente, ¿no? En personas mayores a 55 años, ¿no? En adultos. Y esto es en jóvenes. ¿Por qué, doctores, no? ¿Por qué va a estar causada? ¿Cuál es su fisiopato? Es principalmente por el uso de marihuana o algún tipo de droga, doctores, ¿no? Entonces, esto va a estar causado por el uso de algún tipo de droga, no se olviden, ¿no? Sobre todo la marihuana. ¿Qué es lo que produce, doctores? Produce en la fisiopatología una vasoconstricción repentina. Y como hay una vasoconstricción repentina, el paciente presenta un dolor precordial de inicio súbito, doctores. Presenta un dolor precordial de inicio súbito por esta vasoconstricción repentina. Y aquí, doctores, los estudios son distintos. ¿Por qué? Porque pedimos, doctores, lo mismo, electrocardiograma, ¿no? Se le va a pedir también lo que va a ser, ¿no? Las enzimas cardíacas, las troponinas, pero, doctores, todo está en parámetros, ¿no? Todo está normal, doctores. No hay absolutamente ningún tipo de cambio. Y en este caso, ¿no? Como es joven, ¿no? El estudio que va a realizarle el cardiólogo, ¿no? Es la coronariografía, doctores. ¿En qué consiste la coronariografía? Consiste en que se le va a inyectar lo que es la acetilcolina, doctores. Entonces, ¿qué se le va a inyectar a este paciente? La acetilcolina, no se olviden, se le va a inyectar, ¿no? Vía EB, doctores, ¿no? Esto va a producir un vasoespasmo repentino, ¿no? Y de esa manera va a poder realizar el diagnóstico el cardiólogo, ¿no? Entonces acá el diagnóstico es por coronariografía, doctores, y que se le inyecta, ¿no? Lo que va a ser la acetilcolina, doctores, ¿no? Y en este paciente, ¿cuál va a ser su tratamiento? ¿Qué le damos? Número uno, que tiene que dejar, ¿no? El tipo de droga que está usando, ¿no? Y se le va a dar en este momento, ¿no? Si viene emergencia, se le da aspirina, ¿no? Sublingual de 300 miligramos, doctores. Eso es lo que se le va a dar a este tipo de pacientes, doctores, ¿no? Obviamente, ¿no? Si el dolor es demasiado, se les pasa un poquito de morfina, ¿no? Porque a veces no toleran el dolor, doctores. Bien, aquí, doctores, por ejemplo, podemos observar una arteria normal, aquí una arteria obstruida, ¿no? ¿Cuáles son las causas en general, ¿no? De anginas? Va a estar, ¿no? Como les mencioné ya, la hipertensión arterial, diabetes, obesidad, ¿no? Los factores genéticos, por algo que en estos momentos ustedes están pasando, el estrés, alcohol y tabaquismo, ¿no? Entonces todo esto está englobado, doctores, en las causas de las anginas o factores predisponentes de las anginas, ¿no? Aquí, doctores, como les he mencionado un poquito para que ustedes realicen la diferencia, por ejemplo, esto es un vaso sanguíneo, doctores, no una arteria sana, ¿no? Donde la sangre fluye, doctores. Aquí podemos ver una angina de pecho, doctores, ¿no? ¿Qué tipo de angina sería? Doctores, ¿no? Sería una angina, ¿no?
inestable, doctores, ¿no? Una angina inestable porque más del 50%, doctores, ¿no? Del vaso está ocluido, doctores. Entonces ya estoy hablando de una angina inestable, ¿no? Y esto ya sería un infarto agudo de miocardio, donde hay una oclusión total del vaso sanguíneo, ¿no? Y esto, doctores, no, si no mejora una angina inestable, un infarto directamente, doctores, no es angioplastía y la colocación de stent. Esto, doctores, es lo que es la angioplastía. Esto es la colocación del stent, doctores, ¿no? Entonces aquí se le coloca, doctores, ¿no? Lo que va a ser el stent. Miren cómo se está colocando, ¿no? Y esto, doctores, ¿no? Es una intervención coronaria percutánea, doctores, que una vez que inicia, doctores, ¿no? El paciente con una angina inestable, pues a las horas, doctores, se tiene que estar realizando, ¿no? Lo que es la cirugía, porque si no va a debutar en un infarto y ahí se nos va a complicar, doctores, ¿no? Entonces se inserta un pequeño balón, como pueden observar, ¿no? En esta arteria, ¿no? Que está, doctores, ¿no? Estrechada, no se olviden, ¿no? Y posteriormente, una vez, miren acá, por ejemplo, se ha insertado, ¿no? Lo que es el balón, doctores, ¿no? Y posteriormente se insufla, doctores, ¿no? Y esto, doctores, se inserta, ¿no? Este pequeño tubo de malla metálica espiral, doctores, ¿no? A esto se le conoce como lo que va a ser el stent, doctores. ¿Para qué? Para mantener la perfusión de este vaso sanguíneo. Bien, esto es lo que tenemos nosotros que conocer respecto a las anginas, doctores, ¿no? Esto es lo más relevante, doctores, ¿no? Bien, al finalizar vamos a resolver algunos pequeños casos clínicos, ¿no? Que tengo, doctores, ¿no? Que vamos a compartir. Bien, ahora les quiero preguntar, antes de pasar, doctores, ¿no? A lo que es al siguiente tema, van a disculpar, estoy un poquito resfriada, ¿no? Antes de pasar a lo que es la hipertensión arterial, doctores, no sé si tienen alguna duda, si todo está claro respecto, ¿no? A lo que es angina estable, inestable, ¿no? La angina de Prismetal, doctores. ¿Está todo claro? ¿Tenemos alguna duda? Bien, parece que todo está claro, ¿no? Entonces, me dan un momento, les voy a compartir, doctores, ¿no? Lo que va a ser hipertensión arterial, que es uno de los temas, ¿no? Que más ingresa, doctores, ¿no? Al examen de grado. Es uno de los temas que ingresa, si quieren, un 80% si les llega a tocar, ¿no? Medicina interna. Bien, vamos a empezar con lo que va a ser la hipertensión arterial, doctores. ¿Qué es la hipertensión arterial, no? Tenemos que conocer, doctores, primero que es una enfermedad vascular crónica que se caracteriza por cifras de presión sistólica, doctores, mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, ¿no? Y la presión diastólica que va a ser mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, doctores. Entonces, eso nosotros tenemos que conocer para el examen de grado y que es pregunta, ¿no? Una pregunta muy frecuente que les van a realizar. Bien, esto, doctores, lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque este es un criterio antiguo, doctores. ¿Qué decía el criterio antiguo? Decía, doctores, ¿no? Que hablamos de cuando hablamos, ¿no? De lo que es de una hipertensión arterial, doctores, que es una enfermedad, lo mismo, ¿no? Es una enfermedad vascular crónica que se caracteriza por cifras, ¿no? De presión sistólica mayor a 120, ¿no? Y de diastólica mayor, ¿no? A 80 milímetros de mercurio. Pero esto hoy en día ya no se utiliza, doctores, ¿no? Entonces quiero que se acuerden esto, 140, ¿no? Milímetros de mercurio, doctores, que va a ser la presión, ¿no? Sistólica, ¿no? Que va a ser igual o mayor, y la presión diastólica va a ser de 90 milímetros de mercurio, mayor o igual también. Eso quiero que ustedes manejen, doctores.
doctores. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico, no? ¿Qué decían antiguamente? Antiguamente, doctores, indicaban, o en las literaturas, ¿no?, de hace un par de años, ¿no?, indicaban que yo tengo que hacer 3 tomas de presión arterial para realizar el diagnóstico, y eso ha cambiado, doctores. Si supongamos en este momento llega un paciente, doctores, no le tomo la presión arterial, se le hace un control y está, supongamos, doctores, ¿no?, con 160, doctores, no 160, 90 está, doctores, la presión. Yo ya sé que es, doctores, ¿no?, para el diagnóstico, ya sé que es una hipertensión. Con este tipo de presión ya no tengo yo la necesidad, ¿no?, de hacerle venir otra vez a mi paciente, doctores. Ojo, doctores, esto fue pregunta de examen de grado. ¿En qué brazo se toma, no, se realiza la toma de presión arterial? Es en el lado izquierdo, doctores, ¿no? Se toma en el lado izquierdo, doctores, no se olviden. Eso fue pregunta de examen de grado, ¿no? Entonces, si acá, doctores, ¿no?, esta presión elevada, como les pongo el ejemplo de 160, 90, doctores, pues ya no tengo dónde perderme, se hace el diagnóstico, doctores, ¿no? Ahora, varía, doctores. Si supongamos mi paciente está con una presión, doctores, ¿no?, de 130, 90, ¿no?, y por ahí discutió con su esposa, tuvo un mal día, vino corriendo, se tomó su café. Entonces, en esos casos, doctores, sí le voy a dar la opción de realizarle, ¿no?, otras 2 tomas más de la presión arterial, doctores. Entonces, si ya tengo presiones elevadas, doctores, ¿no?, entonces ahí directamente se hace el diagnóstico, doctores, ¿no? Pero si está parcialmente elevada, como en este caso 130, 90, le doy esa opción, doctores, ¿no?, de tomarle otras 2 veces la presión arterial antes de realizar el diagnóstico. Acá, pregunta de examen de grado. La presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esto tienen que saber de memoria. La presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y la presión arterial media, doctores, va a ser igual, ¿no?, a la presión sistólica, ¿no?, más lo que va a ser, ¿no?, la presión diastólica, ¿no, doctores? Por 2, ¿no?, entre 3, doctores. Entonces, la presión arterial media es igual a la presión sistólica más la presión diastólica por 2, ¿no?, dividido entre 3, doctores, ¿no? Estas fórmulas tienen que saber de memoria porque es pregunta de examen de grado. Bien, ahora nosotros vamos a hablar, doctores, de lo que va a ser las causas primarias, ¿no?, de la hipertensión arterial y las causas secundarias. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, de lo que va a ser, por ejemplo, ¿no?, de la causa primaria, ¿no?, de una hipertensión, doctores, esencial, ¿no?, se presenta en el 90-95%, doctores, ¿no? Aquí, doctores, ¿no?, ¿cuáles van a ser, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, los factores predisponentes, ¿no? Acá vamos a tener, ¿no?, lo que es un paciente no fumador crónico, ¿no?, lo que va a ser el factor genético, doctores, ¿no?, la obesidad, ¿no?, un índice de masa corporal mayor a 30, ¿no?, va a estar el sedentarismo, va a estar las dislipidemias, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no?, va a estar lo que son, ¿no?, factores genéticos, fumadores, IMC mayor a 30, sedentarismo, dislipidemias, ¿no? Aquí también va a estar relacionado, ¿no?, lo que son los problemas metabólicos, ¿no? Ahora, doctores, la hipertensión secundaria se presenta de un 5 a un 10%, doctores, de un 5 a un 10%, y aquí tenemos que tomar en cuenta, doctores, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, es más frecuente, ¿no?, en niños. Ahora, un niño pues no fuma, no sabe ni agarrar un cigarrillo, ¿no?, tampoco bebe, doctores. Entonces acá, doctores, yo voy a pensar de que mi paciente, ¿no?, el problema que tiene es a nivel renal. ¿Qué quiere decir? Que tiene una estenosis renovascular, doctores. Entonces, ¿qué va a presentar mi paciente? Va a presentar una estenosis renovascular, no se olviden, ¿no? Y aquí además va a estar también, ¿no?, el hiperaldosteronismo, doctores, ¿no? Entonces, ¿no?, esto es lo que se tienen que acordar para el examen. Con que se acuerden la estenosis renovascular, doctores, ¿no?, eso es lo que me va a causar una hipertensión secundaria más que suficiente. Bien.
Ahora, nosotros no, acá doctores igual esto lo voy a cambiar, doctores, porque ya no se está utilizando y no les quiero confundir, doctores, ¿no? Ya no se está utilizando, ha cambiado, doctores, la última edición del Harrison, ¿no? La edición 21, doctores, solo se está utilizando 140, doctores, ¿no? 90, mayor o igual, ¿no? A 140, 90. Bien, acá en la clínica, ¿cuál va a ser la clínica y qué debo colocar en mi enfermedad actual, ¿no? Entonces, en la clínica nosotros tenemos que colocar, primero me van a colocar, ¿no? Aquí paciente con un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por presentar dolor en región frontal que irradia a región occipital, no tipo opresivo, con una intensidad 8/10 en la escala del dolor, que no se atenúa en reposo y se exacerba a la deambulación. Además refiere escotomas, fotopsias, acúfenos, doctores, ¿no? Epistaxis, ¿no? Malestar general, ¿no? Motivo por el cual acude al Hospital México, ¿no? Donde médico de turno, previos laboratorios, decide su internación, ¿no? Al servicio de medicina interna. Entonces acá, doctores, ¿no? En la clínica pues empiezan primero, doctores, ¿no? Por te va a indicar el paciente, ¿no? Doctorita, doctor, tengo dolor de cabeza, entonces voy a empezar por la cefalea. Ahora, no me pueden empezar por escotomas, doctores. Primero siempre se inicia, ¿no? Por el órgano que está afectado, doctores. Se inicia siempre, ¿no? Por la clínica más característica que en este momento está presentando el paciente, y es la cefalea, doctores. Esto es tan frecuente en los pacientes, doctores, ¿no? Y vienen sobre todo, te dicen, no estoy con mucho dolor, y pese al uso de analgésicos no mejora, te va a decir, ¿no? Y acá, doctores, ¿por qué estará con alteraciones visuales, con escotomas, ¿no? Con diplopías? Porque, doctores, el aumento de esta presión, ¿qué me va a producir, por ejemplo, doctores? Si no se trata de inmediato, una hemorragia intracraneana y la muerte de mi paciente, doctores, ¿no? Ahora, por el aumento de la presión que se va a producir, desprendimiento de la retina. Por eso es que estos pacientes están con escotomas, fotopsias y diplopías, doctores, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes se tiene que tratar inmediato. Y como siempre les digo, al jurado ustedes le tienen que dar lo que quiere escuchar, doctores, ¿no? Por ahí tienen un paciente de 80 años que no se acuerda, doctores, ni por qué vino, doctores, ¿no? A emergencia, solo te va a decir, no me ha traído mi hijo, dice que la presión estaba elevada, ¿no? Y ustedes le preguntan, pero señor, ¿qué tenía? Me salió sangre de la nariz, solo eso te dicen. Y a veces cometen mucho el error de decir, no, eso es lo que me ha dicho el paciente, pondré. No, doctores, si ustedes saben la teoría, tienen que colocar una buena enfermedad actual, porque eso vale 50 puntos, ¿no? Si fallan historia, ya fallamos todos, les diré. Bien, acá la clasificación que ustedes, doctores, van a manejar puede ser la americana, la europea, la que ustedes quieran, doctores, ¿no? Pero tienen que saber una clasificación. Ahora al jurado no le van a decir, si te dicen, no, mencióname, ¿no? La clasificación de hipertensión, no le vayan a decir, doctor, ¿usted quiere la americana, la europea? Porque te va a decir, dime los dos. Para mí, por ejemplo, la más sencilla y la más fácil de aprender es la clasificación americana, ¿no? Normal es menor a 120 milímetros de mercurio, doctores, ¿no? Y la presión diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Hablamos de una presión elevada de 120 a 129 milímetros de mercurio. Y de una presión diastólica, doctores, menor a 80 milímetros de mercurio. Una hipertensión grado 1 es de 130 a 139 milímetros de mercurio. Y una presión diastólica, doctores, va a ser de 80 a 89 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es en el grado 1. El grado 2, doctores, ¿no? La presión sistólica está mayor o igual a 140 milímetros de mercurio.
Y acá, doctores, la presión diastólica está mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. No se olviden, esto tienen que saber de memoria, pregunta de examen de grado. Bien, acá, doctores, voy a hablarles, ¿no?, sobre este sistema que tienen que conocer de memoria. Les voy a enviar unos videos, ¿no?, con música más que les va a ayudar a estudiar para que no sea tan aburrido, medicina interna, ¿no? Entonces, acá, doctores, por favor, necesito toda su atención, ¿no? Acá, doctores, ¿no? A nivel del riñón, doctores, tenemos las células yuxtaglomerulares, ¿no? Entonces, en el riñoncito que tenemos las células yuxtaglomerulares. ¿Y qué es lo que sucede con estas, no, células yuxtaglomerulares? Detectan los cambios, doctores, ¿no? Los cambios, ¿no?, de presión, detectan, ¿no?, lo que son los cambios de la volemia, ¿no? Entonces, esta renina se va a liberar de las células yuxtaglomerulares, doctores, ¿no?, en pacientes, por ejemplo, que están con una hipovolemia, doctores, en pacientes, ¿no?, que están con un shock hipovolémico, doctores, ¿no? Entonces se libera la renina. Ahora acá, doctores, ¿no?, vamos a tener, se van a imaginar, supongamos que acá está, doctores, el hígado. El hígado, ¿qué produce, doctores? El hígado produce, ¿no?, lo que va a ser el angiotensinógeno, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué produce el hígadito? El angiotensinógeno, no nos olvidemos. Bien, entonces la renina hemos dicho, ¿no?, que a los cambios, doctores, de la presión, de la volemia, ¿no?, se libera, ¿verdad? Del riñoncito se libera la renina. Ahora, hemos dicho, ¿no?, que el hígado que me va a liberar es el angiotensinógeno. Bien, ahora, esta renina, doctores, va a convertir este angiotensinógeno en angiotensina 1, no se olviden. Va a convertir en angiotensina 1. Bien, doctores, esta angiotensina 1, doctores, ¿no?, se va a convertir a angiotensina 2 en los pulmones, doctores. ¿Estamos? Entonces, esta angiotensina 1, doctores, se va a convertir en angiotensina 2 en los pulmones, ¿no? ¿Gracias a quién? Gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, ¿no?, en los pulmoncitos, doctores, gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Acá también actúan la cininasa, doctores, también actúa la cininasa, no se olviden, ¿no? La cininasa también va a actuar, ¿no? La cininasa 2, para ser más específicos, ¿no? Bien, acá, doctores, ¿no?, eso es lo que quiero que se acuerden, ¿no? No quiero confundirles más. Primero quiero que manejen esto y de ahí les voy a dar más detalles. Bien, ahora esta angiotensina 2, porque hemos dicho esta angiotensina 1, se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Bien, esta angiotensina 2, doctores, va a actuar, ¿no?, a nivel de los receptores AT1, va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal, doctores. Actúa a nivel de la glándula suprarrenal, doctores, ¿no?, a nivel de los receptores AT1 y AT2. Específicamente, doctores, actúa más a nivel de los receptores AT1, ¿no? ¿Y qué va a producir, doctores? ¿No? Como está actuando a nivel de la glándula suprarrenal, va a liberar, doctores, ¿no?, lo que va a ser la aldosterona. ¿Qué me produce la aldosterona, doctores? Me produce lo que va a ser la retención de agua y de sodio. ¿Qué me produce la aldosterona? Me produce la retención de agua y de sodio, doctores, ¿no? Además, esta angiotensina 2 actúa, doctores, a nivel de la hipófisis posterior, ¿no? Y en la hipófisis posterior, ¿qué va a realizar? Va a inhibir, doctores, ¿no? Va a producir lo que va a ser, ¿no?, la ADH. ¿Qué es, doctores? ¿No? Es una hormona antidiurética, ¿no? ¿Y qué hace esta hormona antidiurética, doctores? Inhibe lo que va a ser la diuresis, no se olviden, ¿no? Entonces, ¿qué me va a realizar? Me va a inhibir la diuresis, ¿no? Esto lo voy a dibujar, doctores, no en pie, ¿no?, para que ustedes puedan entenderlo un poquito mejor, doctores, porque necesito esto que se les quede bien. Les voy a compartir, doctores, lo que va a ser la pantalla. Ahorita volvemos a las diapos, pero lo voy a dibujar porque necesito, doctores, que ustedes me manejen bien esto, ¿no? Porque es pregunta de examen de grado.
Me dicen, doctores, si se va a ver, ¿no? Voy a empezar a dibujar, ojalá se pueda entender, doctores. No estoy ahorita, no con la tablet, pero voy a tratar de que se vea lo mejor posible. Bien, entonces, doctores, ¿no? Me dicen si se va a ver el dibujito, ¿no? Y estoy empezando a dibujar. Aquí tenemos nuestro riñoncito, doctores, ¿no? Entonces, acá estoy dibujando el riñoncito. Hemos dicho que este riñoncito, doctores, va a detectar los cambios, doctores, ¿no? De la volemia, ¿no? Entonces, estas células yuxtaglomerulares detectan, doctores, estos cambios, ¿no? Que va a existir, ¿no? A nivel de la volemia, ¿no? Por ejemplo, mi paciente está con hipovolemia, se ha choqueado, ha tenido pérdida, ¿no? De grandes cantidades de sangre, que va a liberarse, doctores, ¿no? Se va a liberar lo que va a ser la renina, no se olviden. Entonces, ¿qué se va a liberar, doctores? Se va a liberar lo que va a ser la renina, doctores, ¿no? Entonces, se libera lo que es la renina, ¿no? Bien, doctores, entonces, ¿qué tenemos que conocer acá, no? Ay, no, no se puede, no puedo manejar esto bien porque no estoy con lápiz. Bien, entonces voy a colocar esto. No, tampoco con esto. Bien, con esto yo creo que va a estar mejor. Entonces acá vamos a tener lo que va a ser la renina, doctores, ¿no? Aquí va a estar la renina. Bien. Bien, doctores, entonces hemos dicho que se libera, ¿no? Lo que va a ser la renina. Ahora, no nos olvidemos, doctores, ¿no? Que aquí va a estar el hígado, ¿no? Aquí va a estar lo que va a ser el hígado, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede acá, doctores? Hemos dicho, ¿no? Que este hígado que me va a producir, doctores, me va a producir lo que va a ser el angiotensinógeno, no se olviden. Entonces, ¿qué se va a producir? El angiotensinógeno. No, aquí voy a colocar solo iniciales, doctores. Como les comento, no estoy con lápiz, ¿no? Entonces, aquí este hígado libera lo que es el angiotensinógeno. ¿Y qué hace, doctores? La renina. Esta renina, doctores, va a convertir este angiotensinógeno, ¿no? En angiotensina 1, no se olviden. Entonces, ¿en qué me va a convertir? En angiotensina 1. Va a convertir, doctores, ¿no? Lo que va a ser este angiotensinógeno, ¿no? Lo convierte en angiotensina 1, doctores, ¿no? Entonces, ¿no? Va a convertir, ¿no? Lo que va a ser, no se olviden, esta renina convierte este angiotensinógeno en angiotensina 1. Y aquí, doctores, no va a estar lo que son los pulmoncitos, no se olviden. Aquí vamos a tener los pulmoncitos, ¿no? Que voy a dibujar, doctores, ¿no? Esta angiotensina 1 se va a convertir, ¿no? En lo que va a ser en angiotensina 2, doctores, se convierte en angiotensina 2. Gracias a quien, doctores, se convierte, ¿no? En angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Y les he mencionado que esto era gracias a la ECA, doctores, ¿no? A la enzima, ¿no? Convertidora de angiotensina, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, ¿no? Lo que va a ser la ECA, doctores, ¿no? Aquí va a estar lo que va a ser la ECA, ¿no? Entonces, esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 en los pulmoncitos, gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Bien, doctores, ahora esta angiotensina 2, ¿dónde va a actuar? Va a actuar a nivel renal, doctores, no específicamente a nivel de la glándula suprarrenal, doctores. Aquí va a estar más o menos, ¿no? La glándula suprarrenal. Y ahí actúa lo que es esta angiotensina 2, no se olviden, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿dónde actúa la angiotensina 2? A nivel de los receptores AT1 y AT2, específicamente a nivel de los receptores AT1, doctores, ¿no? Para que se acuerden, ¿no? Bien, además esta angiotensina 2, doctores, actúa también a nivel de la hipófisis posterior, ¿no? De la hipófisis posterior, doctores, se va a liberar lo que va a ser la ADH, doctores. ¿Qué es la ADH? La ADH, doctores, es la hormona antidiurética, doctores. ¿Qué quiere decir? Que no me va a permitir lo que va a ser la diuresis, doctores, ¿no? Bien, entonces todo este círculo vicioso va a producir que mi paciente tenga retención de agua y de sodio. ¿Y que presentan estos pacientes? Edemas, doctores. Y aquí súper rápido voy a realizarles una introducción a fármacos, ¿no?
Nosotros tenemos, ¿no?, los dos fármacos que más se utilizan, ¿no?, en lo que va a ser en hipertensión arterial, que va a ser, doctores, ¿no?, lo que son los YECAS y los ARAS, ¿no? En los YECAS que vamos a tener, doctores, en los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, doctores, tenemos el famoso enalapril. ¿Dónde actúa el enalapril, doctores, no? Para que se acuerden para el examen, doctores. El enalapril, doctores, actúa acá, va a realizar un bloqueo acá, doctores, ¿no? Entonces, como su nombre dice, los YECAS actúan, ¿no?, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, doctores, actúa acá, doctores, me va a inhibir, doctores, ¿no? O en otras palabras, si no se acuerdan, doctores, ¿no?, va a evitar la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Eso es lo que realizan los YECAS, doctores, ¿no? Entonces, aquí actúan los YECAS, doctores, ¿no? Acá, ¿no? Entonces me va a inhibir, doctores, ¿no?, lo que va a ser la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, doctores, ¿no? Aquí estaría actuando, ¿no?, lo que va a ser los YECAS, doctores, a este nivel, ¿no? Entonces, del mismo nombre ustedes se pueden acordar que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? O directamente dicen, ¿no?, evita la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, doctores. Eso es lo que hacen los YECAS. ¿Estamos? Como el enalapril que tenemos, ¿no? Tenemos el captopril, ¿no?, el enalapril, el captopril, el lisinopril, doctores, ¿no? Ahora voy a hablar, doctores, ¿no?, de lo que va a ser, por ejemplo, de los ARAS, ¿no? Los ARAS, doctores, son antagonistas de los receptores AT1. Acá se produce el bloqueo, doctores. Acá me va a bloquear lo que es la angiotensina 2, doctores. Entonces, cuando hablamos de ARAS, ¿no?, si les dicen, ¿no?, mencióname, doctorita, doctor, ¿no?, ¿qué ARAS conoces? Vamos a hablar, doctores, ¿no?, de lo que va a ser, ¿no?, en los ARAS antagonistas, ¿no?, de los receptores AT1, doctores. ¿Qué quiere decir? Me bloquea la angiotensina 2. Acá tenemos el losartán. No van a disculpar hoy, doctores, mañana voy a estar con la tablet, ¿no? Entonces, espero que se haya visto este dibujo, ¿no? Espero que se haya visto porque necesito que manejen este dibujo, doctores, ¿no? Porque el médico internista, por ejemplo, les va a indicar que ustedes digan de memoria. Ahora, si le dibujan mucho mejor, doctores, ¿no? Va a ser más nota para ustedes, ¿no? Entonces, voy a seguir, doctores, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo quería plasmar, doctores, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa que se acuerden para el examen de grado, ¿no? Entonces, acá repasando súper rápido, doctores, ¿no? Porque esto tienen que saber. Entonces, ¿qué se va a liberar, doctores, del riñón, ¿no?, cuando hay cambios de la bulimia? La renina. Bien, aquí, doctores, ¿no?, ¿quién me produce, me sintetiza el angiotensinógeno? El hígado, ¿no? La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, doctores, ¿no? Y esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina en los pulmoncitos. Esta angiotensina 2, doctores, va a actuar, ¿no?, a nivel de los receptores AT1, ¿no?, de la glándula suprarrenal, doctores, ¿no? Bien, en la glándula suprarrenal, doctores, ¿no?, ¿qué se libera de la glándula suprarrenal? La aldosterona. ¿Qué me produce la aldosterona? La retención de agua y de sodio. Además, hemos dicho que esta angiotensina 2 actúa a nivel de la hipófisis posterior, ¿no?, produciendo la liberación, ¿no?, de la ADH. ¿Qué es la ADH? La hormona antidiurética, doctores, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de fármacos, ¿no?, repitiendo súper rápido, ¿no?, lo que va a ser, por ejemplo, los YECAS, doctores, los YECAS actúan inhibiendo la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y los ARAS, doctores, ¿no?, actúan, ¿no?, bloqueando lo que es la angiotensina 2, o en otras palabras, ¿no?, son antagonistas de los receptores AT1, doctores, ¿no?, la angiotensina 2. ¿Estamos, no? Lo que va a ser el losartán actúa a nivel de la angiotensina 2, ¿no?, que es un antagonista de los receptores AT1. Ahora, si me preguntan qué es, ¿no?, el enalapril, ¿no?, que son, doctores, ¿no?, los YECAS, ¿no?, actúan inhibiendo la conversión, doctores, ¿no?, de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿no? Eso tienen que acordarse para el examen de grado. Bien, doctores, acá vamos a hablar, doctores, de acá de un momento les voy a dar puros fármacos, doctores, ¿no? Aquí vamos a hablar, ¿no?, por ejemplo, de la nefrona. ¿Qué es la nefrona? Es la unidad funcional del riñón, ¿no? Y aquí nosotros tenemos nuestra nefrona, tenemos la arteria aferente,
la arteria eferente. Miren, aquí está la arteria aferente, la arteria eferente, ¿no? Ahora me dirán, ¿para qué nos quiere hacer aprender? Esto es para que doctores no tengan que hacer mucha memoria y sepan del porqué de los fármacos, ¿no? Bien, entonces acá, doctores, tenemos lo que va a ser, ¿no? El túbulo contorneado proximal. Miren, acá podemos observar túbulo proximal, túbulo contorneado proximal, ¿no? Y aquí podemos observar el asa de Henle, ¿no? La rama descendente, ¿no? Y aquí está el asa de Henle, la rama ascendente. Tenemos el túbulo contorneado distal, ¿no? Aquí podemos ver el túbulo contorneado distal, el túbulo distal. Y acá tenemos, doctores, lo que va a ser el conducto colector, doctores, el conducto colector. Bien, acá voy a empezar a hablar de los diuréticos. Les voy a dar una introducción, doctores, que tenemos que conocer, ¿no? Número 1, voy a empezar por el diurético que más conocemos, que es la furosemida. ¿Dónde actúa? ¿Cuál es su mecanismo de acción de la furosemida, no? La furosemida, doctores, actúa, ¿no?, en el asa de Henle rama ascendente. Va a inhibir la reabsorción de agua y de sodio, por lo tanto, que me aumenta la diuresis. Entonces, ¿dónde actúa la furosemida? En el asa de Henle, en la rama ascendente, que me inhibe la reabsorción de agua y de sodio, por lo tanto, pues me va a aumentar la diuresis. Bien, ahora vamos a hablar de otro diurético, doctores. Vamos a hablar de la espironolactona. La espironolactona, ¿cuál es su mecanismo de acción? Número 1, doctores, es un ahorrador de potasio, no se olviden, ¿no? Es un ahorrador de potasio. Esta espironolactona actúa en el conducto colector o túbulo colector. Va a inhibir la reabsorción, ¿no?, de agua, doctores, ¿no?, y de sodio. Y además es un ahorrador de potasio. Entonces, estos fármacos que les estoy dando como introducción tienen que conocer, porque cada vez en cada patología de medicina interna aumenta 5 fármacos, 2 fármacos, ¿no? Aumentan, doctores. Entonces, ¿dónde actúa la espironolactona? Actúa a nivel del conducto colector, doctores, ¿no? Inhibe la reabsorción de agua y de sodio, doctores, ¿no? Y, doctores, es un ahorrador de potasio. Ahora tenemos que conocer otro fármaco, doctores, también, ¿no? Lo que va a ser la hidroclorotiazida, doctores, ¿no? La hidroclorotiazida, doctores, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿no?, en los tiacídicos, la hidroclorotiazida, doctores. La hidroclorotiazida actúa en el túbulo contorneado distal, doctores. ¿Dónde actúa? Miren, acá hay como un contorno, actúa en el túbulo contorneado distal, ¿no? Lo que va a ser, ¿no?, este diurético, los tiacídicos, la hidroclorotiazida, ¿no? ¿Qué me va a inhibir, doctores? Me va a inhibir la reabsorción de agua y de sodio, ¿no? Entonces, esos 3 diuréticos ustedes tienen que conocer, doctores, tienen que manejar de memoria, ¿no? Ahorita les voy a dar, ¿no?, todo lo que va a ser la dosis, doctores. Bien, ahora vamos a hablar, doctores, de la clínica que ya les mencioné, ¿no? Que van a presentar cefalea, tinnitus, doctores. Estos son los famosos, doctores, ¿no?, escotomas, que quiere decir, en sus palabras, el paciente te dice, doctorita, veo mosquitas volantes. Y cuando hablamos de fotopsia, son estos destellos de luz que ve, doctores, ¿no? Como lucecitas ve, ¿no?, el paciente. Pueden presentar dolor precordial, sí, doctores, palpitaciones, puede haber parestesia, nicturia, ¿no? Entonces puede existir. Lo relevante que tiene que estar plasmado en su enfermedad actual es esto, doctores, ¿no? Tinnitus, cefalea, escotomas, fotopsias, epistaxis. Bien, seguimos, doctores. ¿Qué es una crisis hipertensiva, doctores, no? Una crisis hipertensiva, doctores, es la elevada, ¿no? Es la elevación marcada de la presión arterial, ¿no?, que va a ocasionar una lesión aguda de los órganos diana, doctores, ¿no? Que va a ocasionar una lesión aguda de los órganos diana, doctores. Aquí va a ser, ¿no?, cuando yo hablo de crisis hipertensiva mayor a 180 o igual, va a estar la presión sistólica, doctores, y la diastólica va a estar mayor o igual a 120 milímetros de mercurio.
Bien, cuando yo hablo, doctores, por ejemplo, ¿no? De lo que va a ser una emergencia hipertensiva, que quiere decir que mi paciente, doctores, ya tiene un daño orgánico, doctores, y hay un compromiso vital. Por ejemplo, mi paciente llega con una cefalea, ¿no? Y llega con una creatinina de 1.2, 1.3, doctores, y está con daño de órgano, ya está, doctores, ingresando a una insuficiencia renal, no se olvide. Ahora, mi paciente viene, doctores, con fotopsias, escotomas, y es un daño de órgano, doctores. ¿Por qué? Porque está con desprendimiento de retina, doctores, ¿no? Entonces, si viene con confusión mental, también estamos hablando de un daño de órgano. En la clínica vienen con cefalea, epistaxis, confusión mental, doctores, no extraído por la esposa porque perdió la conciencia. Bien, acá al menos ustedes tienen que saber 3 medicamentos, doctores, ¿no? Porque acá les van a decir, mencióname al menos 3 tratamientos, ¿no? Para una emergencia hipertensiva. Y esto es del Harrison, doctores. Tenemos el nitroprusiato de sodio, doctores, ¿no? La dosis inicial es de 0.3 microgramos, ¿no? Kilogramo peso minuto, doctores, ¿no? Esa es la dosis inicial, de 0.3 microgramos kilogramo peso minuto, doctores. Ahora, se van a acordar la dosis máxima, doctores. ¿Qué es lo que tienen que saber? La dosis máxima es de 10 microgramos kilogramo peso minuto, ¿no? Durante 10 minutos, doctores. Bien, la nitroglicerina, la dosis inicial, doctores, es de 5 microgramos minuto, ¿no? Y la dosis máxima es de 20 microgramos minuto. Eso es la nitroglicerina, dosis inicial y dosis máxima, ¿no? Ahora, también tenemos la hidralacina, doctores, ¿no? Que aquí se puede utilizar de 10 a 50 miligramos, ¿no? A intervalos de 30 minutos, máximo 4 dosis, ¿no? Entonces, se va a utilizar cada 30 minutos, máximo 4 dosis. También tenemos el labetalol, doctores, de 2 miligramos, ¿no? Minuto, que se va a utilizar máximo, se puede utilizar hasta 300 miligramos, doctores, ¿no? Eso es lo que tienen que conocer. El nicardipino de 5 miligramos hora, doctores. Dosis máxima 15 miligramos hora. Entonces, de acá, con que sepan 3 medicamentos más que suficiente. No tienen que saber todos. Ahora vamos a hablar de una urgencia hipertensiva. ¿Qué quiere decir una urgencia hipertensiva, doctores? Quiere decir que mi paciente, ¿no?, está oligoasintomático. ¿Qué quiere decir todo esto? Que, doctores, a corto plazo no hay daño de órgano, ¿no? Pero si no se trata, no se toman las medidas adecuadas, va a terminar en una emergencia, doctores, ¿no? Entonces, acá no hay todavía daño de órgano, doctores. El paciente viene porque está con una cefalea, doctores, ¿no? Que no va a ser, ¿no?, tan intensa, ¿no? Entonces, por eso acude, ¿no? Bien, o la presión está elevada, doctores, ¿no? Viene y por decirte va a decir, me he hecho un control de la presión y dice que está elevado, doctor, quiero que me trate, ¿no? Entonces, a eso se llama asintomático o oligoasintomático, que va a estar el paciente, doctores. Bien. ¿Acá qué le doy, doctores? ¿No? Si viene con una cefalea, ¿no? Le vamos a dar, doctores, ¿no?, lo que va a ser o bien guiecas, ¿no?, como el enalapril, o bien le voy a dar aras, doctores, ¿no?, como el losartán. Nunca puedo utilizar guiecas y aras juntos, doctores, jamás. O bien le doy enalapril o bien le doy losartán, ¿no? Entonces, el enalapril, doctores, ¿de cuánto le vamos a dar? El enalapril viene, doctores, ¿no?, en una presentación de 5 miligramos, ¿no?, kilogramo peso día. Entonces ustedes le pueden dar, ¿no? Viene de 2.5, de 5, ¿no? Le dan 5 miligramos kilogramo peso día. Pueden utilizar, por decir, el enalapril, doctores, ¿no?, cada 12 horas, 2 veces al día, o pueden utilizar cada 24 horas. Eso depende mucho de cómo está la presión de mi paciente y la conducta de cada médico, ¿no? Ahora, le puedo dar el losartán. El losartán viene en una presentación de 50 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Yo le puedo dar, ¿no?, cada 12 horas, ¿no? O le puedo dar, doctores, ¿no?, una vez al día. Ahora, si yo veo edemas, doctores, ¿no?, mi paciente está con edemas, le daré diurético, ¿no? Le vamos a dar, por ejemplo, ¿no?, lo que va a ser la furosemida, doctores. En comprimido, la furosemida viene, ¿no?,
de 40 miligramos y vía EB de 20 miligramos, ¿no? Entonces le puedo dar comprimido de 40 miligramos kilogramo peso día, doctores, ¿no? Para que le ayude a mi paciente a que vaya a mejorar todos estos síntomas, ¿no? Entonces eso quiero que conozcan. Ahora, doctores, ¿no? ¿Cuáles van a ser las complicaciones? De acá de un momento les voy a dar solo detallado fármaco, ¿no? Aquí, ¿cuáles son las complicaciones? En las complicaciones, doctores, está la retinopatía hipertensiva, que ustedes tienen que conocer la clasificación, ¿no? Entonces, aquí que se va a presentar en el grado 1 vamos a tener lo que va a ser el estrechamiento arteriolar. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, tenemos lo que va a ser un estrechamiento arteriolar, doctores. En el grado 2, doctores, en el grado 2 vamos a tener un cruce arteriovenoso. En el grado 2 tenemos un cruce arteriovenoso. En el grado 3, doctores, ya vamos a tener, no sé si pueden ver estos puntitos, ¿no? Ya vamos a tener lo que va a ser un exudado. Ya hay hemorragia, doctores. Hay exudado y hay hemorragia. En el grado 4 tenemos edema de papila. En el grado 4 tenemos el edema de papila. Entonces, eso tienen que conocer, ¿no? De la retinopatía hipertensiva, doctores, de la clasificación de Keith Wagner, no se olviden. Entonces, grado 1, estrechamiento arteriolar, ¿no? Y en el grado 2, cruce arteriovenoso. Grado 3, vamos a tener hemorragia, exudado. Y en el grado 4, edema de papila. Bien, eso tenemos que manejar. Ahora, doctores, ¿no? En el tratamiento ya sabemos, primero en este paciente que se tiene que hacer cambios de estilo de vida. ¿Qué tipo de dieta? Hacer una dieta mediterránea, ¿no? Reducir lo que va a ser el sodio menor a 6 gramos diarios, ¿no? Que realice ejercicios aeróbicos, ¿no? De 30 a 45 minutos, ¿no? Que deje el alcohol, que suspende el tabaco, doctores, ¿no? Entonces, todo esto se les va a indicar a los pacientes. Bien, ahora vamos a hablar solo de fármacos, doctores, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que manejar? Porque ya hemos hecho la fisiopato, ahora me voy a ir solo a los fármacos, doctores. Voy a empezar por los IECAS, doctores, ¿no? En los IECAS tenemos el enalapril, tenemos el captopril. El enalapril, doctores, viene de 2.5, de 5 y de 20 miligramos, ¿no? Y el captopril, doctores, no tenemos de 25 y de 200 miligramos, ¿no? Esto lo traen de Chile, pero no llega, doctores, solo a pedido lo traen, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los IECAS, doctores? No es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Su mismo nombre lo dice, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, no me acuerdo, entonces digo, ¿no? Que evita la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 y estamos bien, ¿no? ¿Cuáles son, doctores, las contraindicaciones? ¿No? Las contraindicaciones, doctores, no se va a dar en insuficiencia renal. No es que como tal no se va a dar, sí se va a dar, doctores, solo que la dosis voy a disminuir, doctores, ¿no? Si estaba con 5, le bajaré pues a 2.5, doctores. ¿Estamos? Entonces solo la dosis se cambia, doctores, ¿no? Aquí, doctores, ¿no? Esas son las contraindicaciones. Ahora, en estenosis, ¿no? De arterias renales no se va a dar, doctores, ¿no? En estenosis de arterias renales no se va a dar. En embarazadas no se da, doctores, ¿no? Entonces, en embarazadas no se da. Cuando mi paciente presenta, doctores, hiperpotasemias, tampoco se da. Esas serían nuestras contraindicaciones. Ahora voy a hablar, doctores, ¿no? De lo que son los ARAS, ¿no? Los ARAS, recuerdan que hemos hablado, doctores, como su mismo nombre dice, antagonista de los receptores AT1, doctores, ¿no? O si no, doctores, no, si no me acuerdo, indican, pues, ¿no? Que bloquea a nivel de la angiotensina 2 y está bien, pero lo importante es que digan el mecanismo de acción. No importa de la manera que lo digan, pero tienen que manejar esto, ¿no? Aquí tenemos el losartán, valsartán. El losartán, doctores, viene, ¿no? De 50, ¿no? Viene de 25, doctores, y viene de 100 miligramos. 25, 50, 100. ¿Cuál es el que más usamos? De 50, ¿no? Bien, también tenemos el valsartán, doctores, que es un medicamento un poquito más caro, ¿no? Viene en una presentación de 800 y de 320 miligramos, ¿no?
Bien, acá doctores, ¿en qué otras patologías puedo utilizar? ¿No? En una fracción de eyección reducida, ¿no? A nivel cardíaco, doctores, cuando la fracción de eyección está reducida, se puede utilizar, doctores, ¿no? Ahora, las contraindicaciones, doctores, ¿no? Que no, bueno, sí se usa, les diré, sino que solo que la dosis en insuficiencia renal se baja, doctores, ¿no? Entonces, acá lo mismo, en estenosis, ¿no? De arterias renales no se va a dar, doctores, ¿no? Entonces, en insuficiencia renal se da, solo que se baja la dosis, ¿no? Ahora me voy a ir a los diuréticos. En los diuréticos, doctores, ¿no? Hemos hablado de la furosemida, de la hidroclorotiazida, de la espironolactona, ¿no? Bien, doctores, entonces, ¿qué era la furosemida? Repasando, doctores, ¿no? Actúa en el asa de Henle ascendente, no se olviden, ese es su mecanismo de acción. Las tabletas, doctores, vienen tabletas, doctores, ¿no? Y vienen ampollas. En tableta viene de 40 y 80 miligramos. Anótense eso bien porque se van a confundir si no. Y en ampolla viene de 20 miligramos, doctores, ¿no? Entonces, esto se le va a dar, ¿no? De 40 miligramos, ¿no? La tableta, ¿no? Día, por decir, ¿no? Para 24 horas le voy a dar, ¿no? Bien, ahora doctores, ¿cuáles son las otras indicaciones? En infarto, ¿no? De miocardio, doctores, se puede dar, ¿no? Se debería dar la furosemida, ¿no? En síndromes coronarios actúa muy bien, doctores, ¿no? Y en nefropatías también se da, como les mencionaba, solo que las dosis bajamos, doctores, ¿no? Contraindicaciones, en diabetes no se da, doctores, en pacientes diabéticos no se da, en dislipidemias, ¿no? En hiperuricemia, gota, hipopotasemia, doctores, no se da, doctores. ¿Por qué, doctores? Miren, ¿no? Sobre todo, mi paciente está con una hipopotasemia, doctores. Yo le doy un diurético, le bajo más el potasio y en que va a entrar en paro cardíaco, doctores. Porque no se olviden, el músculo estriado del corazón, doctores, para realizar sus funciones, ¿no? Esta sístole, diástole, ¿a quién necesita el potasio, doctores? Si yo le doy a un paciente que está con hipopotasemia, doctores, le doy una furosemida, pues va a ingresar en paro cardíaco. No se olviden, ¿no? Ahora vamos a hablar, doctores, ¿no? De lo que va a ser la hidroclorotiazida. Actúa en el túbulo contorneado, doctores, ¿no? Actúa en el túbulo contorneado. Ese es un mecanismo de acción de la hidroclorotiazida, ¿no? Bien, la hidroclorotiazida, doctores, ¿no? Vamos a dar, ¿no? Vienen tabletas, doctores, se les da de 6.25 a 50 miligramos, doctores. Con que acá se acuerden, 50 miligramos, no viene de 25, de 50, doctores, ¿no? Entonces, que se acuerden, 50 o 25 más que suficiente, ¿no? Vamos a hablar de la espironolactona, ¿no? Entonces ahora me dirán, pero doctora, si está con hipopotasemia, pues este paciente, ¿qué le voy a dar si necesita diuréticos? Si está con edemas, pues le dan espironolactona. Porque ¿qué es la espironolactona, doctor? Hemos dicho, ¿no, doctores? No, que es un ahorrador de potasio. ¿Dónde actúa, doctores? Actúa a nivel de lo que va a ser del túbulo colector, doctores. Entonces, si está con hipopotasemia, tiene edemas, doctores, ¿qué le voy a dar, no? Espironolactona, ¿no? Viene en una presentación de 25 y de 100 miligramos. Esa es la presentación. Cualquiera utilizan, doctores, ¿no? Bien, eso es respecto a los diuréticos, doctores. Solo se utiliza hasta que disminuyan, ¿no? Lo que son los edemas. No es que toda su vida le voy a dar, ¿no? Bien, ahora nos vamos a ir a los antagonistas de calcio. Todo esto que les estoy mencionando son preguntas claves de examen de grado, ¿no? Fármaco me tienen que manejar bien lo que es medicina interna y fisiopato, doctores, ¿no? Porque es más fácil, porque si ustedes van a querer memorizar, la memoria es frágil, doctores, se te va, ¿no? Entonces, si sabes la fisiopato, te acuerdas, ¿no? Haces más lo que va a ser, ¿no? Enlaces neuronales, doctores, ¿no? Y es más fácil que ustedes puedan recordarse para el examen, ¿no? Bien, antagonistas de calcio, nifedipino, verapamilo, amlodipino, doctores, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? El nifedipino, doctores, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo actúa el antagonista de calcio? No se olviden, doctores, ¿no? Que nosotros, ¿no? A nivel de nuestros vasos sanguíneos que vamos a tener, doctores, ¿no? Va a haber, doctores, ¿no? Acá, por ejemplo, no tenemos lo que son, doctores, ¿no? Estas fibras musculares, doctores, ¿no?
tiene su capa muscular, cada uno de nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Eso sería la palabra correcta. Entonces, como tiene, doctores, ¿no? Acá, doctores, ¿no? Lo que va a hacer el antagonista de calcio es no permite, doctores, ¿no? Que ingrese, doctores, ¿no? El calcio, ¿no? Y se activen estos puentes, ¿no? De actina y de miocina, doctores, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede en una hipertensión arterial, ¿no? A nivel de la capa muscular de los vasos sanguíneos, doctores, el calcio, ¿no, doctores? Produce, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? Se activa, se une, ¿no? Lo que va a hacer la miocina y la actina y produce la vasoconstricción. Entonces, en palabras sencillas, el calcio, cuando mi paciente está con hipertensión, ¿qué es lo que va a realizar? Estoy hablando de lo fisiológico primero, ¿no? Lo que va a realizar, doctores, no es esta vasoconstricción, ¿no? Y como produce la vasoconstricción, ¿no? En la fisiopatología, ¿qué me va a aumentar, doctores? La presión arterial, me va a elevar la presión arterial. Entonces, cuando hablo de antagonistas de calcio, ¿no? Hace, doctores, que no ingrese a la célula, doctores, ¿no? A lo que va a ser a esta capa muscular de los vasos sanguíneos el calcio. Por lo tanto, ¿no? Si no se une, doctores, si no entra el calcio, pues no se une la actina y la miocina y no se produce esta vasoconstricción, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? En el mecanismo de acción, doctores, ¿no? Bien, acá, doctores, ¿no? La cápsula del nifedipino viene de 20 miligramos, ¿no? Del verapamilo es de 80, ¿no? A 160 miligramos. Y lo que es el amlodipino, ¿no? Va a ser de 240 miligramos, no se olviden, ¿no? Entonces, esta es la presentación que vamos a tener. Bien, ¿cuáles son las otras indicaciones en las que yo puedo utilizar antagonistas de calcio? Por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, doctores, nos viene muy bien. Taquicardia supraventricular, puedo utilizar lo que son los antagonistas de calcio, doctores, ¿no? Esas son las otras indicaciones. Ahora, contraindicaciones, bloqueos cardíacos de segundo, tercer grado no se usa, doctores, no se usa. Bien, vamos a hablar de los beta bloqueadores, doctores. En los beta bloqueadores, ¿se acuerdan que les he dicho que tenemos los cardioselectivos y los no cardioselectivos? Cuando yo hablo de los cardioselectivos, acá está el atenolol, doctores, ¿no? Actúa solo en el corazoncito, doctores. Solo actúa en el corazón a nivel de los receptores beta 1, doctores, ¿no? Bien, acá vamos a tener una presentación, doctores, ¿no? De 25, de 100 miligramos, de 50, ¿no? Entonces acá le falta lo que es el 50, ¿no? Que es lo que más se usa. Entonces tenemos 25, 50 y 100 miligramos. Más se usa 50, porque no se van a acordar todo. Con que se acuerden 50 más que suficiente. ¿Cuáles son las otras indicaciones, doctores? ¿No? Se puede utilizar en anginas, ¿no? Nos viene muy bien, recuerdan que hemos hablado hace un momento anginas, ¿no? Se va a usar en taquicardias, doctores, supraventriculares, ¿no? Que es excelente, ¿no? Ahora, doctores, eso se tienen que acordar. Ahora voy a hablar, doctores, ¿no? Del no cardioselectivo, ¿no? Que es el propanolol, doctores, ¿no? El propanolol lo voy a subrayar. ¿Qué quiere decir no cardioselectivo? Quiere decir que actúa a nivel de los receptores beta 1, pero también actúa a nivel de los receptores beta 2. Actúa a nivel de los receptores beta 1 y beta 2. Ahora, doctores, ¿qué es lo que me va a producir, doctores? A nivel del corazoncito, doctores, ¿no? Me va a aumentar, ¿no? Lo que va a ser, por ejemplo, doctores, ¿no? La frecuencia cardíaca, doctores, ¿no? Me va a producir lo que va a ser, ¿no? Esta sístole, doctores. Entonces, ¿qué me produce? Me aumenta la frecuencia cardíaca, doctores, ¿no? Y me va a producir, doctores, lo que es la sístole en el corazoncito. Además, tiene otra función más, doctores, ¿no? Bien, esta nada más les voy a dar porque no les quiero complicar, ¿no? De acuerdo al tema les voy a ir dando su mecanismo de acción de cada uno de los fármacos, ¿no? Entonces el propanolol actúa en el receptor beta 1 en el corazoncito. ¿Qué hace, doctores? ¿No? Me aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Produce lo que es la sístole, doctores, ¿no? Bien, por eso actúa en los receptores beta 1. Pero en el pulmón, doctores, en el pulmón, porque actúa a nivel de los receptores beta 2, también el propanolol produce vasoconstricción, doctores. Entonces, en el pulmoncito que produce vasoconstricción. ¿Y a qué vengo, no? Al mencionarles todo esto, ¿no? Viene en una presentación de 40 miligramos. Quiere decir que el propanolol, doctores, es contraindicado, doctores, que nosotros demos en pacientes que tienen asma, doctores.
No voy a dar el propanolol en pacientes que tienen asma, no en pacientes que tienen, ¿no? Lo que va a ser EPOC, doctores, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Es contraindicado dar en pacientes que tienen asma y que tienen EPOC, doctores. No se da, doctores, ¿no? Entonces, el propanolol no se debe dar en asma y en EPOC, doctores. Si no tiene esas dos patologías, se les da, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, doctores, en general, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Las otras indicaciones se puede dar, doctores, en anginas, ¿no? En taquicardia supraventricular, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer. El propanolol es contraindicado en asma y en EPOC, ¿no? Lo que es el atenolol, doctores, ¿no? Se puede dar en cualquier tipo de pacientes, doctores. No tiene casi contraindicaciones, doctores. Entonces, eso es lo que quiero que se acuerden para el examen. El metoprolol no les voy a mencionar porque no se usa, doctores, en nuestro medio. Ni siquiera llega. Bien, entonces esto es lo que me tienen que conocer de fármaco, doctores. Un fármaco más les voy a mencionar y con eso terminamos la clase. Vamos a hablar, doctores, del inhibidor, doctores, de la renina. ¿Cuál es el inhibidor de la renina, doctores? El alisdreno, doctores, ¿no? El alisdreno, ¿no? Entonces, ese es su nombre, doctores, ¿no? Entonces, el inhibidor de la renina es el alisdreno, doctores. Viene en una presentación de 150 a 300 miligramos, ¿no? Que se le va a dar, doctores, ¿no? Cada día, no se olviden. Otras indicaciones, doctores, es la nefropatía diabética, ¿no? Las otras indicaciones en las que yo puedo dar, doctores, ¿no? Ahora, contraindicaciones, insuficiencia renal, ¿no? Lo único que tengo que hacer es bajar la dosis, doctores, ¿no? Es lo único que vamos a hacer. Hay más medicamentos, doctores, ¿no? Pero estos medicamentos, ¿no? No les van a preguntar. Esto es más de especialidad, doctores, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer. Estos medicamentos necesito que manejen, ¿no? Para el examen de grado, doctores, ¿no? Ahora, otro detalle más, doctores, que les quiero indicar. Si para el examen de grado me toca un paciente con supongamos, un paciente ingresó el día de ayer con una crisis hipertensiva. El día de hoy, doctores, es mi examen de grado. ¿Qué voy a colocar en el diagnóstico? Porque ya les he enseñado cómo colocar la enfermedad actual. En el diagnóstico voy a colocar hipertensión arterial controlada en tratamiento. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya está estable, ¿no? Ya está hablando, doctores, ¿no? Entonces me dirán, pero doctora, si ha ingresado por crisis hipertensiva. Sí, pero ya lo han estabilizado, doctores, ¿no? Entonces ingreso por crisis hipertensiva, ¿no? Donde yo estoy redactando, ¿no? Estoy indicando en mi enfermedad actual, pero el día de hoy, ¿no? Como yo estoy viendo a mi paciente, es lo que coloco, doctores, ¿no? En toda mi historia clínica, no se olviden, ¿no? Entonces acá yo solo voy a colocar, ¿no? Lo que va a ser una hipertensión arterial controlada en tratamiento, porque ya no está con una crisis, ¿no? ¿Con cuánto estará su presión? Su presión pues estará 130, 90, doctores, ¿no? Ya está controlado. Entonces eso es algo que ustedes se confunden mucho. Entonces, por ejemplo, colocan una crisis hipertensiva en tratamiento y ahí ya les están anulando, doctores, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente, ¿no? Si estaría con crisis, no estaría hablando con ustedes, ¿no, doctores? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Ahora, en los medicamentos, en mi conducta, doctores, ¿no? En los medicamentos, ¿no? Ustedes me van a colocar, pues, ¿no? Número 1, un diurético. Yo veo que mi paciente está con edema, ¿no? Siempre se les coloca lo que es furosemida, doctores. Siempre, ¿no? Por la fisiopatología están con edema. Entonces, la furosemida hemos dicho que tenemos, ¿no? En comprimido y vía EV. Entonces, la furosemida vía EV le voy a dar de 20 miligramos, ¿no? Cada 8 horas vía EV, doctores. No le voy a dar, doctores, como ya es una hipertensión controlada, le voy a dar su losartán, doctores, de 50 miligramos kilogramo peso día vía oral, doctores, ¿no? Ahora le voy a dar, doctores, ¿no? Lo que va a ser el atenolol, doctores, ¿no? Entonces el atenolol le voy a dar, doctores, ¿no? ¿De cuánto? Le vamos a dar de 50 miligramos kilogramo peso día, no se olviden, ¿no? De 50 miligramos kilogramo peso día, doctores, ¿no? Entonces, doctores, ¿no? Estos medicamentos tienen que estar plasmados, ¿no? En lo que va a ser su conducta, ¿no?
Bien, eso sería, doctores, ¿no? En laboratorios que van a pedir algo importante, doctores, urea, creatinina, doctores, un hemograma voy a pedir, doctores, ¿no? En imagenología no necesito pedir nada, doctores, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que plasmar en su historia clínica. Bien, no sé si tenemos dudas, doctores, eso sería todo lo que es la clase de